Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Tecnología BST, reescritura de líneas de tiempo. Javier Martí. La tecnología Blank State, reescritura de líneas de tiempo, es una forma de viaje por el tiempo que permite reescribir la historia en lo que es llamado puntos de intervención. Los puntos de intervención son centros de energía causal que crean eventos importantes como la ruptura de la Unión Soviética o el programa espacial de la NASA. He comentado en muchos artículos que fuera de esta rama que forma parte de un experimento de separación de la fuente, el tiempo no existe. Para ser más concreto, la creación se experimenta en un presente continuo, que algunos han denominado como tiempo continuo. Esto significa que los eventos de pasado, presente y futuro que componen una línea de tiempo no son eventos que pertenezcan a la verdadera creación. Entiéndase este concepto como aquella creación que no forma parte de la experiencia de separación de la fuente. Los llamados vectores de tiempo son códigos, letras de fuego que forman parte de la activación del ADN planetario y humano. A través de la activación de estos códigos en el ADN, se desplazan líneas de tiempo. Se puede pasar por alto los plazos, se pueden eliminar líneas de tiempo destructivas y uno puede recordar o ver las memorias celulares de otras líneas de tiempo. La gran mente universal ejecuta esta experiencia de separación mediante un código binario de base 12. Estos 12 centros de conciencia fueron incluidos en una matriz cúbica, un tesseracto, y posteriormente fue desdoblada, surgiendo la dualidad como consecuencia del desdoblamiento. Existen 4 rondas evolutivas de 3 ciclos planetarios por un total de 12 líneas de tiempo y dimensiones que componen la partícula y antipartícula del universo. El ciclo de ascensión consiste en una progresiva fusión de partícula y antipartícula. Para cambiar y evolucionar planetas inferiores, evolucionan hacia planetas superiores. Las estrellas, a través del fenómeno del agujero negro, evolucionan hacia las dimensiones superiores, etc. Los ciclos de tiempo de interés para la Tierra son los ciclos del tiempo planetario de 26.556 años, causada por la lenta oscilación inversa de la Tierra. Esta compleja matriz de ciclos dentro de ciclos, frecuencias dentro de frecuencias, forman una plantilla que puede resetearse o programarse a cero. Cuando sea necesario, estas frecuencias de ciclo de tiempo operan a través del subconsciente colectivo de la especie y las plantillas de frecuencia de la matriz de tiempo automáticamente imponen marcos limitados de trabajo dentro de los cuales opera la conciencia, limitando el alcance total del libre albedrío. En cualquier momento, las líneas de tiempo pueden cambiarse. Como se ha indicado anteriormente, cada una de las 4 rondas de evolución está formada por 3 de tiempos planetarios de 26.556 años y cada ciclo de tiempo planetario cuenta con 72 ciclos vectores de tiempo, dando un total de 1.728 vectores en 4 rondas, incluyendo tanto el universo de partículas como el universo antipartículas, o paralelo. Dentro de cada ciclo hay más ciclos anidados. Actualmente nos encontramos en un ciclo de convergencia múltiple que crea unas ventanas y es denominado ciclo de activaciones estelares. En este ciclo de convergencia múltiple encontramos puntos de vibración consonantes en la línea de tiempo, que se cruzan en otras líneas de tiempo, más allá de cuando el último ciclo universal de ascensión ocurrió hace más de 208.000 años. Ese dato es importante, porque marca el tiempo transcurrido desde la invasión de Orión. Por lo tanto, están convergiendo múltiples líneas de tiempo. La realidad que experimentamos en la materia física de 3D de la Tierra incluye 288 líneas de tiempo y forma parte de la escala de tiempo del universo de partículas. El universo paralelo contiene un espejo antipartículas o doble de nuestro universo de partículas. La Tierra paralela o antipartículas forma un espejo exactamente contrario a los ciclos de tiempo que tenemos en la Tierra de partículas.
El tiempo transcurre en sentido contrario al que transcurre en el universo de partículas. A su vez, otras 288 líneas de tiempo, los llamados mundos interiores o espacios intermedios, incluyen igualmente 288 líneas de tiempo para un total de 864 líneas de tiempo, que representan 864 códigos o vectores de tiempo. Cada sección de esta trinidad partícula-antipartícula y mundo interior se cruza en un ángulo de 45 grados de giro. Esto por lo general crea una zona de separación entre ellas, que mantiene espacios cerrados. Sin embargo, ese buffer se está disolviendo durante esta fase de convergencia y crea puntos de entrada. Por lo tanto, después de esta introducción a las líneas de tiempo, quiero resaltar el hecho de que todo lo que implique tiempo nos incluye en la experiencia de separación. Esto es importante, puesto que muchos intentan que la mente colectiva planetaria manifieste una u otra línea temporal, como por ejemplo la tan mencionada línea 42. ¿Han oído hablar del sistema de chakras? El desdoblamiento puede apreciarse tanto a nivel macro como a nivel micro. Como resultado de la duplicación y desdoblamiento, surgen los campos Merkabah y el sistema de chakras. El original árbol de la vida cuenta con 12 centros de conciencia o sefirot. Recordemos que aquí, en esta experiencia de separación, los centros de conciencia son desdoblados y duplicados mediante los Merkabah y chakras. Existen unos cristales que se sitúan entre los dos conos o vórtices en espiral de cada chakra. En el centro, estos cristales funcionan como sellos que mantienen los campos morfogenéticos de cada conjunto de chakras encerrados en cada dimensión. También mantienen las partículas y las antipartículas que se encuentran en cada dimensión, por separado las unas de las otras. Existe un centro desconectado llamado Da'at, que no forma pares, dado que estamos hablando del centro de conciencia donde emana la llamada llama eterna o punto de vacío. En cambio, los demás centros de conciencia forman pares por el efecto del sistema de chakras implantado que produce el desdoblamiento. Los chakras que existen en el cuerpo energético de la Tierra se replican en el cuerpo energético humano en el momento que encarnamos, como resultado de venir aquí. Aceptamos la huella del cuerpo planetario en nuestro cuerpo consciente que se configura a sí mismo en lo que conocemos como los principales chakras o conos. Cada uno de estos conos tiene una abertura que interactúa directamente con el mismo plano dimensional del cuerpo de la conciencia de la Tierra, y los 12 planetas de nuestro sistema solar, basados en un sistema dodecaédrico, cada uno de los chakras tiene membranas que separan las dimensiones que existen dentro de ese espectro de onda específico. A medida que las membranas planetarias colapsan como resultado del colapso de las líneas de tiempo y del colapso de espacios dimensionales obsoletos, también se disuelven las membranas que han creado estos compartimentos separados por los chakras. El sistema de los chakras fue originalmente diseñado en el cuerpo de la Tierra e impreso en los seres humanos como un centro de energía conectados a una línea de tiempo-dimensión e identidades específicas. La Tierra, formando parte de esta experiencia de separación, fue creada como una experiencia holográfica basada en ciclos de tiempos evolutivos e involutivos. Pero algo ocurrió hace aproximadamente 208.000 años. Con la invasión de Orión, nos llegan los códigos de fuego implantados en las plantillas de las líneas de tiempo. De la Tierra nos llegan los eventos cataclísmicos de las líneas alfa-omega. Nos llega la Agenda 9111. Nos llega la cuarentena impuesta por el sistema de redes implantado sobre el cuerpo etérico de la Tierra, no solo en la propia Tierra, en los seres humanos encarnados. En la misma, estos son los llamados implantes jovianos. Nos llega la tecnología BST de alteración, reinicio, modificación y reestructura de las líneas de tiempo. Nos llega el proceso de hibridación. Nos llega la modificación y alteración de los sistemas de registros acásicos, con la sustitución de los llamados señores del karma por la inteligencia artificial, entre otras muchas alteraciones.
El famoso pacto que Dios, Jehová, formalizó con su raza elegida mediante el traspaso del código o génesis para controlar esta holografía y las líneas de tiempo, fue interpretado en la Biblia como la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Esos 10 mandamientos son los 10 Sefirot, y la utilización del código de ahí derivan las modificaciones de nuestra línea temporal, y los implantes jehovianos, modificaciones al ADN, etcétera, etcétera. Mucho de lo que consideramos como historia salió de las líneas de tiempo y de los falsos programas de inteligencia artificial que son el resultado de recuerdos acumulados por las razas regresivas. Estas razas descargaron su mente depredadora en la Tierra 3D con el fin de hacerse cargo de la conciencia colectiva, es decir, de la mente global planetaria. Cuando hablamos de tiempos, hablamos de proyecciones que se crean vibratoriamente en base a los estados de conciencias globales que definen el curso evolutivo de una civilización. Si la conciencia global permanece en el pasado, viviendo de la historia, no hay proyección, sino detenimiento sin proyección evolutiva, reiterando y repitiendo los escenarios, siendo la mente humana la clave vibratoria principal. Las proyecciones inmediatas se crean a través de nuevos estados de pensamiento, que afirman positivamente un cambio, una variación vibratoria, ya que se debe trabajar a nivel de conciencia con ideas que no están plasmadas en la realidad física. Como se ha explicado en muchos artículos, es desde el plano mental etérico que se proyecta la realidad que es manifestada mediante masas críticas en la biosfera. Es el mundo de las ideas, los arquetipos, toda la realidad. Está formada por unas partículas subatómicas que poseen la capacidad de girar y reubicar su vector. Estas partículas tienen la peculiaridad de ser las encargadas de mantener el tiempo lineal correcto con la realidad en que se desplazan. Se trata de la partícula física por excelencia, que visualmente forma una matriz icocédrica multidimensional, cuyas caras o dimensiones visibles son las de largo, alto y ancho, y las demás dimensiones que la forman son las que apunta el vector, el eje de torsión, siendo estas las que dan las coordenadas espaciotemporales de la realidad. Para un viaje temporal, la teoría es muy simple, pues solo hay que reubicar todos los vectores angulares en una dirección para saltar hacia adelante o hacia atrás, o de línea temporal y de universo o realidad. La práctica es mucho más complicada, pues la tecnología necesaria para que esto suceda, es decir, desplazar al objeto o sujeto perpendicularmente a las 3 dimensiones, no es de este mundo. Para ello se tiene que utilizar tecnología extraterrestre. El teletransporte cuántico por tal de salto es un campo de energías que generan un campo mórfico artificial que cubre al objeto o sujeto y lo aísla momentáneamente del entorno 3D, logrando que la línea temporal siga su curso, mientras el elemento se encuentra desplazado perpendicularmente a las 3 dimensiones simultáneamente hasta que se reajusten la totalidad de los vectores que lo componen a una línea temporal. Es una manifestación de conciencia colectiva, cuya masa es suficientemente densa como para atraer una proyección desde el espacio mental colectivo al espacio físico particular por atracción gravitacional de su propia masa crítica. Estas líneas temporales verdaderamente no son líneas, sino planos poliédricos que forman cuerpos dimensionales. Las diferentes líneas temporales se van manifestando en nuestra realidad, según como la masa crítica consciente del colectivo esté dirigida. Por ejemplo, si nuestro consciente colectivo está orientado hacia un futuro desastroso, se manifestará una línea temporal, cuya plantilla general tenga ese desenlace, y mediante el inconsciente colectivo se manifestará una de las múltiples caras, planos del poliedro, que se adapte mejor al inconsciente colectivo de las masas, también denominado banco PSI. Estas líneas temporales tienen puntos de inflexión por cada cantidad de espacio manifestado que nosotros percibimos como tiempo pasado, así que una vez que se cumple ese espacio, se produce un punto de atracción
donde la línea temporal, con mayor masa crítica y por consiguiente gravedad cero, atrae a las demás, reduciendo la totalidad de las líneas en una particularidad única llamada y conocida por los mayas como el no tiempo. En ese momento se reinicia el espacio una vez más y el ciclo temporal de Cronos comienza una nueva etapa de X cantidad de espacio, donde las líneas temporales vuelven a separarse, dando la posibilidad de que la ecuación de elección colectiva pueda manifestarse. La estabilidad de una línea temporal le da al consciente colectivo y el inconsciente colectivo da la ecuación de improbabilidad, donde según el inconsciente fluctúa. Se da uno u otro plano del poliedro temporal icosaédrico. El mencionado plano, que contiene la totalidad de realidades, es lo que llamamos línea temporal, y a la percepción del movimiento del espacio de alguna de estas realidades se denomina tiempos. Así podemos definir una línea de tiempo como tiempos en vibración o un movimiento resonante que oscila a una determinada frecuencia. La línea de tiempos permanece en macro, a una generalidad compuesta por el conjunto de partículas o sujetos cuya suma de expansión de conciencia proyectará una realidad determinada, vibrando a una frecuencia. Hay que tener en cuenta que nada sucede en la realidad subjetiva sin que antes haya sucedido en el plano mental y en el plano etérico, donde se mueven las proyecciones mentales de los seres. La línea de tiempo, que representa la historia completa de nuestra civilización, tal como la conocemos, no es real, está construida por pedazos, con partes de otras líneas de tiempo pasadas y futuras. Por lo tanto, no se debe establecer un orden cronológico. A partir de este momento, hacia atrás, que sea real como era de suponerse, esta línea por distintas causas ha tenido que ser reiniciada desde su comienzo, muchísimas veces. Es decir, que la línea de tiempo ha sido interrumpida y ajustada en su cauce muchas veces, razón por la cual no se puede establecer una fecha cronológica de su punto de arranque. Se sabe que tecnológicamente ya no pueden seguir manipulando tan fácilmente la línea de tiempo, habiendo quedado la misma muy afectada. Desde el último intento de reiniciación planetaria que se quiso hacer en diciembre del 2012, únicamente influyen en la mente colectiva planetaria los seres verdaderos, cuyos contenedores fueron creados para mantener la evolución del planeta con una plantilla modificada. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.